Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado resonando en muchos de sus feeds y conversaciones. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y algo que ha generado muchísima curiosidad, su compañera, quien ha estado revelando secretos íntimos de su relación. Si han oído bien, vamos a desgranar esta noticia que tiene a muchos fans y observadores del mundo del espectáculo con la intriga a flor de piel. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de Kerem Bürsin, y cómo no serlo. Es un actor con un carisma increíble, que ha conquistado corazones en Turquía y más allá. Sus interpretaciones en series como Güneşi Beklerken o Sen Kalkam lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Y cuando hablamos de relaciones, especialmente de personas tan públicas, la atención se dispara. Hoy, como siempre, intentaremos traerles la información más completa y, sobre todo, analizada, para que ustedes tengan una visión clara de lo que está sucediendo. Antes de lanzarnos de lleno en este tema tan jugoso, quiero recordarles algo que aprecio muchísimo: su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando contenido de calidad que les encante. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo las historias que capturan nuestra atención y, esperamos, la suya también. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Así les avisaremos al instante cuando subamos un nuevo vídeo, asegurándonos de que siempre estén al día. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. El foco de nuestra conversación hoy gira en torno a la vida personal de Kerem Bürsin, específicamente sobre su relación y las revelaciones que su pareja ha estado compartiendo. Es un tema que, como les decía, ha generado un revuelo considerable. No es común que los secretos íntimos de una relación, especialmente cuando involucra a una figura tan reconocida, salgan a la luz de esta manera, de forma tan directa y personal. Y ahí es donde entra nuestro análisis, para desentrañar las capas de esta noticia. Primero, es importante situarnos. ¿Quién es esta compañera de Kerem Bürsin que está en el centro de la noticia? Si bien la información puede ser un poco difusa en algunos medios, y a veces se presta a especulaciones, vamos a intentar ser lo más precisos posible. Se rumorea y se confirma que se trata de una persona que ha estado compartiendo su vida con él de manera pública en cierto grado, manteniéndose en un equilibrio entre la exposición mediática y la privacidad. Sin embargo, ahora parece que ha decidido abrir una ventana a aspectos más personales, a esos detalles que generalmente se reservan para el ámbito privado. La identidad de esta persona, y la naturaleza de las revelaciones, son precisamente lo que ha encendido la chispa de la curiosidad general. ¿Qué tipo de secretos íntimos se están revelando? Aquí es donde se pone interesante. No estamos hablando de chismes vacíos o rumores sin fundamento, sino de detalles que, por su naturaleza, nos dan una visión más profunda de la dinámica de su relación. Podríamos estar ante confesiones sobre cómo se conocieron, quizás anécdotas inéditas de sus primeros encuentros que pintan un cuadro romántico y quizás inesperado. Podrían ser los desafíos que han enfrentado juntos, momentos de prueba que han fortalecido su vínculo y que revelan su resiliencia como pareja. También podrían ser los momentos cotidianos que los unen, esas pequeñas rutinas, gestos o hábitos que definen su día a día y que los hacen cómplices. Incluso aspectos de su convivencia que hasta ahora eran desconocidos para el público, detalles que nos permiten ver cómo gestionan su vida en común más allá de los eventos sociales y las cámaras. Analicemos el impacto de estas revelaciones. Por un lado, para los fans de Kerem Bürsin, y por extensión, para los seguidores de su pareja, esto puede ser una oportunidad para conectar de una manera más genuina con ellos. Ver la faceta humana, las vulnerabilidades, las alegrías y las tristezas que comparten, puede generar una empatía y un aprecio aún mayor. A veces idealizamos a las celebridades, los vemos como seres perfectos e inalcanzables. Conocer estos detalles más íntimos nos recuerda que son personas reales, con vidas complejas y sentimientos profundos, al igual que nosotros. Esta humanidad compartida puede crear un lazo más fuerte entre el artista y su audiencia. Por otro lado, no podemos obviar el debate ético y social que esto genera. Siempre existe la discusión sobre hasta dónde debe llegar la exposición de la vida privada de las figuras públicas. ¿Hay un límite ético? Cuando una revelación se convierte
Routen invasiva, cruzando la delgada línea entre la información pública y la esfera personal. La pareja de Kerem Bürsin, al compartir estos secretos, está navegando en aguas delicadas. Es un equilibrio entre querer compartir su felicidad y su conexión con el mundo, y proteger la intimidad que toda relación necesita para prosperar y mantenerse sana, alejada de la mirada constante y a veces crítica del público. Es interesante observar cómo se maneja la comunicación en estos casos. A veces estas revelaciones provienen directamente de la pareja a través de sus redes sociales, con posts cuidadosamente seleccionados, o a través de entrevistas exclusivas en medios de prestigio. En otras ocasiones, pueden ser filtraciones o testimonios de personas cercanas, lo que añade un elemento de misterio y a veces de controversia. En este caso particular, el título o la forma en que se presentan estas noticias sugieren que es la compañera quien está revelando estos secretos de manera proactiva. Esto le da un matiz diferente. Implica un acto consciente y deliberado por su parte, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son sus motivaciones subyacentes. Podría ser que ella sienta la necesidad de aclarar malentendidos que hayan surgido en torno a la relación, de compartir su perspectiva única y personal sobre los eventos o las percepciones públicas. Quizás busca dar una voz propia a su experiencia dentro de la relación. Otra posibilidad es un deseo de celebrar su amor y mostrar al mundo la autenticidad de su vínculo, compartiendo los aspectos que los hacen felices y fuertes. También es posible, y esto es una conjetura, que existan presiones externas, ya sea mediáticas o personales, o un deseo de capitalizar la atención mediática de manera positiva, para construir una narrativa propia y fortalecer su propia imagen pública. Sea cual sea la razón, estas revelaciones están teniendo un impacto palpable en la percepción pública de la pareja, moldeando la forma en que los fans y los medios de comunicación los ven. Hablemos de Kerem Bürsin mismo. ¿Cómo se siente él respecto a estas revelaciones? Si bien no tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos sobre este tema específico, podemos inferir que, al ser una figura pública de su calibre, está acostumbrado a cierto nivel de escrutinio, y a que su vida privada sea objeto de interés. La clave aquí, y algo fundamental en cualquier relación, es la comunicación y el entendimiento mutuo. Es fundamental que ambos miembros de la pareja estén en la misma página respecto a cuánto quieren compartir y qué aspectos de su relación consideran sagrados y merecen ser protegidos de la esfera pública. La transparencia y el acuerdo son pilares para evitar conflictos internos y para mantener la armonía. Las revelaciones íntimas pueden ser una espada de doble filo. Por un lado, como mencionamos, pueden fortalecer la conexión con los fans, generar simpatía y humanizar a las figuras públicas. Por otro lado, pueden abrir la puerta a críticas no deseadas, juicios precipitados por parte de personas que no conocen la intimidad de la relación, y una invasión aún mayor de su privacidad. Es un terreno complejo en el que navegar, un equilibrio delicado que requiere estrategia y, sobre todo, mucha confianza mutua. Consideremos algunos ejemplos hipotéticos de lo que podrían ser estos secretos íntimos. Podría ser la historia de cómo superaron un momento difícil en su relación, quizás una crisis personal de uno de ellos que el otro apoyó incondicionalmente. Podría ser la revelación de un apoyo mutuo que fue crucial en sus carreras, demostrando que su vínculo va más allá de lo superficial. Quizás revelaciones sobre sus planes a futuro, cómo equilibran sus ambiciosas carreras con su vida en pareja, o las pequeñas rutinas diarias que los hacen felices, esos detalles que pintan un retrato de una vida compartida auténtica. Incluso podrían ser detalles sobre cómo se conocieron, algo que muchos fans siempre quieren saber, pero que a menudo se mantiene en un velo de misterio para preservar la magia de ese momento inicial. La forma en que se presentan estas revelaciones también es crucial. Si se hacen de manera respetuosa, honesta y con un enfoque en el amor, el crecimiento mutuo y la admiración recíproca, es probable que el público lo reciba de manera positiva, con comprensión y empatía. Si por el contrario se percibe como un intento de generar controversia de forma gratuita, de explotar la relación con fines puramente comerciales, o de exponer al otro de manera negativa o poco favorecedora, la recepción podría ser muy diferente, generando rechazo y críticas. La autenticidad y la intención detrás de las palabras son palpables. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Kerem Bürsin y su pareja tienen derecho a su privacidad. La línea entre lo público y lo privado puede ser muy difusa en el mundo del entretenimiento, y a veces, como espectadores, debemos ejercer un poco de prudencia y respeto. Reconociendo que hay aspectos de la vida que pertenecen exclusivamente a las personas involucradas. No somos dueños de sus vidas, sino observadores y admiradores de su talento.
Además, estas revelaciones pueden servir como un estudio de caso fascinante sobre la dinámica de las relaciones en la era de las redes sociales. Hoy en día, las parejas tienen más herramientas que nunca para compartir su vida, para documentar y exponer su conexión. Sin embargo, también están más expuestas a la opinión pública, a los comentarios, a los juicios y a las interpretaciones de miles, o incluso millones, de personas. La decisión de abrirse de esta manera requiere una gran confianza mutua, una comunicación sólida dentro de la pareja y una preparación mental para lidiar con las reacciones externas. Pensemos en las implicaciones a largo plazo para la relación. ¿Fortalecerá su vínculo la apertura y la transparencia, creando una conexión aún más profunda entre ellos y con su público? ¿O la exposición constante y la presión mediática pondrán a prueba su relación, generando tensiones y dificultades? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, lo que está claro es que estas revelaciones están generando conversación, están movilizando a la audiencia y están provocando reflexión, y eso es exactamente lo que buscamos aquí en nuestro canal. Generar un diálogo interesante y profundo sobre los temas que nos importan, desglosando las noticias para ofrecerles una perspectiva completa. La figura de Kerem Bürsin siempre ha estado rodeada de un aura de carisma, talento y hasta cierto punto, misterio en lo que respecta a su vida privada. Estas revelaciones, precisamente porque tocan aspectos íntimos y personales de su relación, añaden una nueva capa a esa imagen pública. Nos permiten verlo no solo como el actor talentoso que conocemos en la pantalla, sino como una persona con una vida amorosa compleja y real, con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus desafíos. Esta dimensión humana es, sin duda, lo que más atrae a muchos de sus seguidores. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Como amantes del entretenimiento y seamos sinceros, un poco curiosos por naturaleza, estas noticias nos ofrecen una ventana a la vida de quienes admiramos. Nos recuerdan que detrás de los flashes, las alfombras rojas y los guiones bien escritos, hay personas que experimentan amor, desafíos, dudas y momentos de intimidad, al igual que cualquiera de nosotros. Nos enseña sobre la complejidad de las relaciones, sobre la gestión de la fama y sobre la importancia de la comunicación y la confianza. La clave, a mi parecer, está en cómo consumimos esta información. Debemos ser conscientes de que lo que vemos es a menudo una versión curada de la realidad, una narrativa construida. Y si bien es emocionante y fascinante conocer estos detalles íntimos, siempre debemos mantener un enfoque respetuoso, empático y analítico, evitando caer en la especulación dañina o el juicio precipitado. En resumen, hemos explorado la noticia de que la compañera de Kerem Bürsin ha estado revelando secretos íntimos de su relación. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de estas revelaciones, el impacto que pueden tener en la percepción pública y en la propia pareja, y las implicaciones más amplias de la exposición mediática en el mundo del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto a la privacidad y cómo podemos ser espectadores informados y conscientes, disfrutando de las historias sin invadir el espacio personal de los involucrados. Hemos tocado la dualidad de la fama y cómo esta fuerza puede tanto acercar como alejar a las personas de su público. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido interesante y, sobre todo, informativa. Como siempre, mi objetivo es traerles contenido que los haga pensar, debatir, y por qué no entretenerlos mientras expandimos nuestra comprensión del mundo del espectáculo y las vidas que lo componen. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas revelaciones? ¿Creen que es positivo que las parejas de famosos compartan aspectos íntimos de su relación, siempre y cuando sea un acto voluntario y bien intencionado? ¿O consideran que hay límites claros que no deberían cruzarse, protegiendo la esfera privada por encima de todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y que conversemos sobre ello. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial, creando un espacio de diálogo enriquecedor y respetuoso. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante o informativo, les pido encarecidamente que me regalen un *** me gusta ***. Es una forma genial de apoyarnos, nos motiva a seguir creando y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más para poder enfocar nuestros esfuerzos. Si creen que a sus amigos o seguidores también les interesará este tema, no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales. Ayúdennos a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar esta conversación a más personas. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia,
hagan clic en el botón de asterisco asterisco suscribirse asterisco asterisco. No se arrepentirán. Activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su atención y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más conversaciones interesantes. Hasta pronto.